Hola, te doy la bienvenida a Hipergrafía, un espacio para conversar sobre el desembarco de la escritura en la vida de autoras y autores. Soy Patricio Contreras, el anfitrión de este proyecto. Antes de empezar, les quiero recomendar otro podcast. Se trata de Sundoku, el arte de acumular libros, conducido por Carolina Mowat. En cada entrega, un invitado o invitada elige un libro concreto para conversar sobre todo lo que rodea a la lectura de un libro específico. Los recuerdos, las sensaciones, las páginas y frases a las que volvemos una y otra vez. ¿Qué libros han comentado? Por ejemplo, El año del pensamiento mágico de Joan Didion o Distancia de rescate de Samantha Schweblin, entre otros. Puedes encontrar Sundoku en Spotify. Ahora volvamos a lo nuestro. Esta quinta entrega de Hipergrafía surge de esos datos que se quedan en la cabeza. Hace un tiempo leí una entrevista a la escritora chilena María José Navia y ella decía que leía 2 libros al día, es decir, más de 700 libros al año. Yo sabía que era una lectora impresionante, la sigo en Twitter hace tiempo, he visto cómo comparte, participa, comenta y difunde sus lecturas. Pero ese número, esa cifra, se instaló en mi cabeza. Por eso la quise entrevistar, pero no solo para volver a ese número. Lo que me interesó fue ver cómo esa voracidad lectora participaba en su proceso de escritura, porque María José vive con, para y por los libros. Este es un resumen de su currículum profesional. María José es magíster en Humanidades y Pensamiento Social de NYU y doctora en Literatura y Estudios Culturales de Georgetown University. Fueron más de 7 años viviendo fuera de Chile y eso ha influido en su obra. Actualmente se desempeña como profesora en la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile. Y acá una versión breve de sus publicaciones. Año 2010, publicó la novela Sand con editorial Incuarte. Año 2015, el turno de un volumen de cuentos, Instrucciones para ser feliz. Apareció en Estados Unidos por Sudakia, una editorial que ya habíamos mencionado en nuestra primera entrevista con Antonio Díaz Oliva. Año 2017, otro volumen de cuentos, Lugar, con ediciones de La Lumbre. Año 2018, la novela Kintsugi con editorial Kinberg. Y el 2020, otro volumen de cuentos, Una música futura, también con Kinberg. Tanto Lugar como Kintsugi están disponibles en formato audiolibro, narrados por ella misma, en Leolento y Storytel. Además de esas publicaciones, María José es una gran divulgadora. En su cuenta de Twitter, @mjnavia, comparte diariamente, desde el 1 de enero de 2020, una escritora. El proyecto se llama 366 escritoras para este año bisiesto. En esta entrevista hablamos de eso, de ese proyecto, pero también hablamos de los libros que le han volado la cabeza, de su proceso de escritura, su relación con las palabras y de por qué se graba a sí misma para escuchar lo que ha escrito. Una versión escrita, editada y resumida de esta entrevista aparece en un boletín que puedes recibir en tu correo. Entra a hipergrafia.substack.com y suscríbete. Lo repito, hipergrafia.substack.com. Substack se deletrea SVSTACK. Aprovecho a agradecer a Editorial Kinberg por facilitarme una copia digital de Kintsugi y Una música futura para poder preparar esta entrevista que se realizó a través de mensajes de voz y se prolongó por 2 semanas. Lo que escucharás ahora es una versión ligeramente editada del total de mensajes que intercambiamos. Espero que la disfrutes. María José Navia, muchas gracias por participar de esta entrevista de Hipergrafía. Quería comenzar preguntándote cómo has estado experimentando estos ya casi 4 meses de pandemia. Este mensaje lo estoy enviando el viernes 3 de julio de 2020 y siento especial curiosidad por saber si en esta etapa se ha mermado o se ha estimulado tu voracidad lectora. Hola, muchas gracias por la pregunta y por invitarme a este podcast. La verdad, he seguido leyendo igual de vorazmente que siempre. Yo siempre digo que leer mucho es mi único superpoder. Yo me leo 2 libros diarios aproximadamente y eso no se ha quitado. Eso no me lo ha quitado la pandemia, la verdad.
sí me ha cambiado la forma de leer. No en términos de la cantidad, que sigo leyendo mucho, pero el tipo de cosas que leo. Me ha pasado en estos meses que he leído muchísimos más cuentos. Yo soy muy fan del género cuento, tengo muchas colecciones de cuentos, los cuentos completos de, no sé, de Cheever, de Grace Paley, de Mavis Galán, de Adolfo Bioy Casares, de Beújar. Tengo muchas colecciones de los cuentos completos de autores o cuentos reunidos, y también muchas colecciones de cuentos de autores sin que sean completos, autores que siguen vivos. Y he estado mucho leyendo eso, o sea, como leyendo, armándome como mis propias antologías, saltando de un cuento a otro, más que leer novelas. Cuando me ha tocado leer novelas me ha costado un poco más, pero igual lo sigo haciendo. Entonces me parece que en ese sentido no me ha impactado tanto la pandemia, pero sí en la escritura. Han sido tiempos de lectura muy voraz y muy veloz, y tal vez incluso más que nunca, pero me cuesta mucho escribir. A mí la pandemia me pilló con una novela corta casi lista, y me ha costado mucho terminarla. O sea, no la he podido terminar en estos meses, y creo que en situaciones normales ya la habría terminado, y entonces me ha costado como volver a entrar a ese mundo. Y si bien sigo editando y corrigiendo cosas pequeñitas, yo soy bien obsesiva y meticulosa con eso, sí me ha costado como ya finalizarla, ¿no? Terminarla. Y también me pilló la pandemia con otro libro, con una novela ya más larga en sus inicios, y tampoco he podido escribir mucho de esa novela, pero es una novela para la que necesito investigar un montón, para la otra también, para la chiquitita también. Entonces siento que mi manera de escribir o de avanzar en esos proyectos es a través de la lectura. Entonces aprovecho que sigo muy inspirada para leer, y estoy leyendo mucho para mis libros, para que salgan buenos libros. Y así como estoy leyendo muchos cuentos, también estoy buscando muchas novelas breves. Siempre me gusta leer cosas parecidas a lo que yo estoy escribiendo, un poco para manejar cada vez mejor la técnica, para aprender. Entonces, ya que una de las novelas que estoy escribiendo es una novela breve, estoy volviendo a revisar novelas breves que me gustan mucho y buscando otras nuevas para aprender nuevas cosas. O sea, eso es para mí parte de la gracia de escribir, el desafío. En distintas entrevistas has mencionado que tanto tu abuelo paterno como tu abuela materna fueron fundamentales en tu iniciación a la lectura, en tu amor por los libros. Recuerdo que en una de estas entrevistas mencionaste cómo tu abuela trabajaba de voluntaria grabando libros para ciegos, y que tú, escuchándola a ella, escuchando esas grabaciones, aprendiste a leer. Más adelante en esta entrevista te voy a preguntar por tu estrecha relación con los audiolibros y también lo que podríamos llamar esa aproximación sonora que tú tienes a tu escritura. Pero ahora me gustaría centrarme en esos momentos iniciales de la lectura, cómo desembarca la lectura en tu vida y si eso coincidió con un desembarco de la escritura también, o si fue algo que se verificó más adelante, quizás ya en torno a la adolescencia. Sí, efectivamente mi relación con los libros, con la literatura, con la lectura viene de parte de mis abuelos. Como tú dices, mi abuela materna y mi abuelo paterno. Es divertido porque mucha gente cuando me conoce o me lee piensa que yo vengo de una familia de lectores y una casa con una gran biblioteca llena de libros. Y la verdad, mi familia más cercana, mi núcleo más íntimo, nadie lee. No son para nada lectores. En mi casa no había libros, no tenía ni un librero para nada. Mis hermanos tampoco son grandes lectores. Todos son buenas personas y tienen muchas cualidades, pero de lectura nada. Y mi amor por los libros viene por mis abuelos. O sea, mi abuelo paterno era un gran lector. Él siempre estaba leyendo. Yo siempre lo veía. Mi abuelo vivía en Viña. Y cuando lo íbamos a ver, él siempre tenía un libro gordo así en el velador y siempre buscaba tiempos para poder leer. Y él era mi ídolo cuando chica. Entonces yo lo miraba fascinada y pensaba, bueno, si él es mi ídolo y a mi ídolo lo que lo hace feliz son esos libros, esos objetos grandes, bueno, yo tengo que ser capaz de escribir uno. Y entonces en cuanto aprendí a escribir, empecé a escribirle cuentos a mi abuelo. Así como otros niños les hacen tarjetas para el cumpleaños, yo le escribía cómics, o sea, unas historias como ilustradas con mis dibujos, así.
mi Tata versus Batman, ¿no? Y cuando llegué con ese primer libro mío, a él le gustó tanto que lo enmarcó y lo puso en el living de la casa. Y yo quedé fascinada y dije, bueno, hay que seguir haciendo esto. Y empecé a escribir ahí desde el principio. O sea, yo aprendí a escribir y me puse a escribir para mi abuelo, para hacer feliz a mi abuelo, que a mí me hacía muy feliz porque me regalaba libros. Él era la persona en mi vida que llegaba con bolsas de libros de regalo. Siempre me regalaba libros como de aventuras, me regaló todos los de Julio Verne, me regaló Sandokan, La Isla del Tesoro, ese tipo de libros. Y hasta que un día siempre pienso que fue por un error, como que venía entre medio de todos estos libros Mujercitas. Y ahí como que me cambió la vida, porque de repente estaba leyendo historias de hermanas, estaba leyendo historias donde mi personaje favorito era una chica que quería ser profesora y escritora, y me sentía muy reconocida ahí y me hizo muy feliz encontrarme en los libros que le gustaban a mi abuelo. Yo los leía para poder conversar con mi abuelo, pero no me veía en ese tipo de historia. Y por otra parte, mi abuela materna no era tan lectora para nada, pero era voluntaria y leía libros para ciegos, y entonces ella grababa los libros para esta fundación y también aprovechaba de grabarme a mí libros infantiles. Entonces me regalaba el libro y me pasaba el cassette en esa época, y yo los escuchaba y me los iba aprendiendo de memoria al principio. Me aprendía de memoria en qué página iba cada cosa, y mis papás me veían y mis tíos y amigos de mis papás me veían cuando yo tenía, no sé, 3 años, con un libro en la mano, pasando las hojas cuando correspondía, y pensaban que esto era brujería. Yo igual aprendí a leer chica, aprendí a los 5 años, o sea, no sé si es tan chica, pero a los 5 años, y desde ahí me volví loca leyendo, pero yo creo que siempre la lectura ha sido ese espacio tan feliz y esa relación tan feliz que tengo con los libros, porque para mí es como seguir la conversación con mi abuelo, que murió ya hace varios años, y seguir leyendo con él. Y por eso creo que también sigo leyendo y sigo escribiendo. Mi abuelo no alcanzó a ver mi primer libro publicado. Yo publiqué mi primer libro en el 2010. Mi abuelo murió en el 2006, así que nunca lo vio. Y eso reconozco que me pesa un poquito en el corazón, de pensar lo feliz que habría sido de ver que yo me convertí en escritora, que escribí libros, que publiqué libros. Cuando a veces me hacen reportajes en los diarios, me imagino cómo los habría recortado y los habría puesto también en su living. Entonces, no sé, es también seguir escribiendo ahora, aunque él ya no esté. Siento que es seguir esa conversación, y para mí los libros fueron el mejor juguete. Yo prefería eso antes que cualquier otra cosa, y eso viene dado de mis abuelos, y ha sido, siento que han sido como los Lego o los ladrillos con los que construí toda mi vida. Yo finalmente me dediqué a esto, ¿no? A ser profesora de literatura, a ser escritora, a escribir sobre libros. Todo gira alrededor de los libros. Y creo que esa llave mágica me la dieron ellos, y por eso siempre les voy a estar agradecida. Y en relación a eso, María José, ¿hay algún momento o alguna etapa en que tú puedas identificar que se produce esa transición de la escritura más afectiva que escribes en la respuesta anterior hacia una escritura quizás con más propósito, a la escritura de una autora que busca ser publicada, que busca ser leída más allá del ámbito familiar? Sí, a los 15 años yo me metí a un taller literario. Era un taller literario que daba Carlos Franz en la casa de José Donoso, que en ese tiempo se usaba para hacer ese tipo de actividades. Y me acuerdo que vi el anuncio, no sé si en la revista de libros o algo así, y algo pasó. Como que dije, quiero estar en un grupo de gente que me lea, gente que no me conoce, quiero hacer esto más en serio, como dices tú, o sea, no solo lo afectivo. Yo ya en el colegio era de las que siempre estaba escribiendo cosas, participando en concursos dentro del colegio, me gané varios concursos literarios en mi colegio,
Entonces me iba dando cuenta lo feliz que me hacía escribir y que era algo a lo que me quería dedicar. Si bien también tomé muy pronto la decisión de que me quería dedicar a escribir, pero no quería que la escritura me pagara las cuentas, digamos. Quería tener otra cosa que se encargara de ese tipo de situaciones y que la escritura corriera paralelo. O sea, en mi caso decidí muy pronto que yo quería trabajar en algo más. En mi caso, igual algo relacionado con los libros, que ser profesora de universidad y seguir toda la carrera académica, magíster, doctorado, etcétera, y la literatura por otra parte. Pero a los 15 años fue que ya quise salirme de ese círculo de que me leyeran las amigas o las profesoras del colegio y que me leyeran escritores, en este caso Carlos Franz, que era el que dirigía ese taller, y las personas que iban a ese taller. Y uno postulaba con un texto y yo quedé, y eso fue como un pequeño primer gusto. Y fui durante 2 años al taller de Carlos Franz en la casa de José Donoso. Y nada, estaba yo que tenía 15, después 16, y luego me seguía alguien que tenía 30, no sé, o 28 en verdad, y luego 30 y gente más grande, y fue la primera vez que me leía personas así, y aprendí muchísimo, aprendí mucho de ese círculo de gente y también de Carlos Franz. Aprendí un montón de él. Yo no escribo para nada como Carlos Franz, pero sí él o por lo menos en su taller le da una atención muy grande a las palabras y a las frases, y como cuando te criticaba un cuento te lo pasaba de vuelta con sus comentarios y a veces subrayaba frases, como esta frase está realmente muy buena. Y eso para mí era casi más feliz que me dijera que el cuento estaba bueno, haber logrado una muy buena frase, y que es algo que se convirtió en parte de quien soy como escritora. Y ya después de eso, claro, entré a la universidad a estudiar literatura, ahí también participé en muchos concursos, me gané el concurso literario de la Facultad de Letras, después los de la Universidad Católica, me gané el Cuentos de Campus, me gané el de ensayo, y me iba dando cuenta de que empezaba a agarrar una voz. Y luego ya otro momento importante para mí fue el año 2009, 2010, cuando me decidí a escribir Sant, que fue mi primera novela, que es una novela muy juvenil y que no volvería a editar jamás, pero que me abrió un montón de puertas y me sirvió como para atreverme a lanzar algo al mundo, armar un proyecto. Y de hecho es el libro más largo que yo he escrito, que me da un poco de risa. Y ahí, claro, ahí ya ponerse en serio. Me demoré 9 meses en escribir esa novela, entre medio haciendo clases, trabajando y todo. Y ese ya fue un momento en que ya me sentí más escritora. Ya existía un libro a mi nombre, por mucho que fuera un libro que después no me gustó tanto. Y ya después de eso continué, como que siento que quedó como ese bichito, ese gustito por seguir siempre escribiendo, en vistas a ser publicado, en vistas a que más gente lo leyera. Y de todas formas me demoré desde el 2010 al 2015 en sacar mi siguiente libro, que es Instrucciones para ser feliz, que salió en Estados Unidos. Eran los años en que yo estaba haciendo el doctorado, entonces se hacía difícil estar al mismo tiempo escribiendo ficción y dedicada al doctorado y hacer clases, que era parte de mi beca ya. Yo tenía que, como parte de mi beca, yo tenía que hacer clases a estudiantes de pregrado de español y de literatura y de cine. Y nada, me demoré. Y ahí fue también donde hice un cambio y dije, me voy a dedicar a los cuentos en este momento, y que es algo que después me quedó también gustando, y de hecho me gusta mucho más el género del cuento que la novela. Y mi siguiente novela, que es Kintsugi, es un poco una novela tramposa, siento yo, que es una novela en cuentos. Y en esos 5 años saqué ese libro, que fue, creo yo, absorbiendo toda mi experiencia allá en Estados Unidos. Y luego regresé a Chile en el 2016, y ahí ya de frentón me puse a escribir muchísimo. El 2017 salió Lugar, el 2018 salió Kintsugi, y ahora el 2019 me premiaron mi libro Una música futura con el premio Mejores Obras Literarias que da el Ministerio de la Cultura, y ahora salió el 2020 y ya no paro más. Te quería pedir si ahora nos puedes
adentrar, nos puedes introducir a tu espacio de escritura y describirnos cuáles son los objetos que ahí intervienen, cuáles son los olores, los sabores, los sonidos que te acompañan en ese espacio o en esos espacios de escritura? Pucha, yo soy la peor escritora en ese sentido. No tengo un lugar para trabajar, no tengo un escritorio. O sea, en mi casa hay una pieza donde está mi biblioteca y hay un escritorio, pero yo nunca escribo ahí. Soy media desastrosa y me gusta escribir en el sillón del living de mi casa, mirando por la ventana hacia afuera. Eso es todo. Y de hecho, cuando vivía en Estados Unidos también, y me tocó escribir allá un montón, también hacía lo mismo. Tenía un sillón futón en el living y también me sentaba ahí a escribir y mirando por la ventana. Siempre soy como ocupa. Llego al sillón cargada de los libros que estoy usando, de las libretas de apuntes que esté mirando para ese libro en particular. En la mesa del living pongo lo que esté tomando, café o té, que me gusta mucho tomar té. Y sería. Una vez un amigo escritor estaba haciendo un documental sobre los escritorios de los escritores. Y me dijo, ¿cuándo te puedo ir a filmar a tu casa? Te quiero filmar en tu escritorio, quiero ver qué cosas tienes ahí. Y nada, le tuve que confesar, como te estoy confesando a ti ahora, que no tengo un escritorio. O sea, no, cuando uno ve de repente los lugares de trabajo de otros escritores y que tienen ahí su computador y sus, no sé, lápices y cuadritos y adornitos, yo, nada, la verdad. O sea, mis lugares de trabajo son, te diría, el 90% de las veces es sentada en el sillón de mi living, media desparramada en el sillón del living y a veces en mi pieza, en la pieza, así en la cama, no acostada dentro de la cama ya hecha y por encima, pero sentada en la cama y escribiendo y también mirando hacia afuera por la ventana. Eso es todo en mi espacio de trabajo. Lo que trato de hacer, como es en el living de mi casa, trato de poner en esa mesa flores. Me gusta tener flores. No es algo hiper necesario que lo haga siempre, pero trato de tener flores. Pero es eso, o sea, de vez en cuando escribo, lo que hago es instalarme en ese sillón y me siento como al medio del sillón. Es un sillón grande y a cada lado hay montañas de libros que estoy revisando, libretas de apuntes, etc. Pero no tengo un escritorio con fotos, ni con adornitos, ni con nada, la verdad. En una entrevista con Karen Kotner, tú mencionaste que uno de tus principales errores como escritora es ser demasiado impaciente, que cuando escribes algo te gustaría que estuviera publicado casi inmediatamente. ¿Hay alguna relación entre ese impulso y la preferencia que tú tienes por escribir cuentos por sobre novelas? ¿O esa impaciencia está presente en general en todo lo que tú escribes? Sí, tiene un poco de relación. Yo soy súper impaciente, como comentaba en esa entrevista, y tal vez la palabra, más que impaciencia, puede ser entusiasta. ¿Sí? Como siempre cuando termino de escribir algo, quiero ya que lo lean. O sea, después de que yo les pego varias corregidas, me gusta mucho mostrárselo a los amigos a los que siempre les muestro mis cuentos, y ya una vez que está siendo trabajado por la editorial, estoy siempre muy impaciente de que ya esté impreso, de que ya esté en librerías, como una forma de ya empezar la comunicación y la conversación literaria que siento yo que se arma cuando uno publica un libro, pero también porque así me lo saco de encima. A mí me cuesta mucho trabajar en otros proyectos de manera así seria y concentrada si es que todavía no he dejado ir al anterior. Entonces, por ejemplo, me pasó con una música futura que estuvo congelado todo el año pasado porque lo mandé a un premio, después de esperar que
el resultado del premio, ganó el premio, de ahí trabajarlo en la editorial, que saliera en abril, finales de abril, principios de mayo. Entonces todo ese tiempo en que uno está en espera a mí me pone muy nerviosa y me siento media inútil porque no puedo avanzar mucho en mis otros proyectos. Avanzo muy de a gotitas. Entonces esa impaciencia tiene un poco que ver con esas dos cosas, con querer ya que esté en el mundo tu libro y poder conversar de él o ver las impresiones, si gustó, si no gustó, qué cosas gustaron o no. Y también el poder yo sacarme ese libro del cuerpo, de la cabeza, para poder dedicarme a full a otra cosa. Y tiene que ver con escribir cuentos, porque los cuentos te permiten un mayor control, siento yo. Te permiten también irlos terminando relativamente rápido y eso a mí me hace muy feliz. Es como, se me ocurre un ejemplo muy tonto, cuando uno hace una lista de cosas por hacer, como un to-do list, y vas tarjando cosas. A veces puedes tarjar algo súper chico, como tenía que pagar una cuenta, tenía que tomar agua hoy día, no sé, tomarme un remedio, versus otras cosas más largas, como tengo que corregir 50 pruebas, ¿no? Y se siente bien poder tarjar, y yo creo que escribir cuentos te da un poco esa sensación de que vas cerrando cosas, y me pasó por eso con Kintsugi, que fue una novela, pero una novela en cuentos, como si no, tal vez me habría demorado más en terminarla o no la habría terminado de frentón, pero el saber que cada historia iba funcionando en sí misma y poder ir cerrando cada historia me permitía ir avanzando. Y yo el 2010 tomé la decisión de dedicarme así más seriamente a los cuentos. Yo cuando llegué a Washington para hacer el doctorado en Georgetown, yo llevaba 100 páginas de una novela sobre Mary Shelley, la autora de Frankenstein, y junto con otros personajes también, ¿no? Como que estaba esa historia además de otros personajes, y cuando llegué allá me di cuenta de que no iba a lograr dedicarme al doctorado y hacer mis clases y a estar en clase y escribir la tesis y además hacer la tremenda investigación que requería una novela como la que yo quería escribir. Y entonces la posibilidad era estar escribiendo esa novela muy, muy, muy lentamente por años, o dejarla congelada un rato y dedicarme a los cuentos, que me hacen muy feliz, me encanta escribir cuentos, y eso me permitía poder ir mandándolos a revistas electrónicas o mandarlos a algún concurso. Yo me acuerdo que mandé una a la revista Pauli, que es finalista del Cosecha Ñ. O sea, el premio del público ese año, después quedé finalista. Entonces, fue una decisión bastante pensada. Y me encanta escribir cuentos y pude ir escribiendo muchos cuentos, y además de ir participando en esas cosas, los fui armando como colecciones, y de ahí salió Instrucciones para ser feliz, que lo publiqué en Estados Unidos, y salieron como los primeros gérmenes de las historias que luego publiqué en Lugar y en Kintsugi. Entonces sí, absolutamente. Yo espero haber contestado bien, pero quería un poco mostrar a qué me refiero con esa impaciencia, como que no es solo quiero ya verlo publicado, quiero verlo en una librería, sino muchas veces quiero que alguien lo lea y que lea el Word, ¿no? Y también quiero ya sacarme este libro de encima para poder escribir otra cosa. Entonces, y de esa decisión muy pensada de dedicarme un rato a los cuentos, salieron muy buenas cosas para mí, o así lo siento. Yo me siento mucho más feliz escribiendo cuentos. Me encanta escribir cuentos, estoy siempre escribiendo cuentos, como que se me ocurren las historias en formato cuento por lo general, a excepción de las cosas que estoy trabajando ahora, que uno fue un cuento que se me fue de las manos y se empezó a alargar, que ya creo que te comenté en otra de las respuestas, y que está ahí y estoy avanzando, y el otro es una novela más grande porque, no sé, sería el cuento más ambicioso de la vida si es que llegara a quedarme como un cuento. Hay demasiados niveles, demasiados personajes, demasiada historia, demasiada investigación. Pero a mí me gustaría ser una gran cuentista. O sea, si pudiera elegir, más que escribir así la gran novela, me gustaría ser una gran cuentista.
no sé si va a funcionar, pero por de pronto soy inmensamente feliz escribiendo cuentos y inmensamente feliz también viviendo con esa impaciencia. Creo que es como una impaciencia efervescente, ¿no? Es como cuando, no sé, uno está esperando que lleguen los invitados a tu cumpleaños o uno está esperando que pase algo muy lindo que tú sabes que va a pasar en un día, ¿no? Te vas a juntar con alguien que quieres mucho, una cita, no sé, y tú sabes qué va a pasar, ¿no? Y te vas a dormir pensando que mañana esto va a pasar a tal hora y te vistes esa mañana y tomas desayuno pensando que esto va a pasar este día. Como esa anticipación y esa felicidad y esa impaciencia es lo que a mí me genera escribir y los cuentos sobre todo. Los periodistas siempre estamos bien atentos durante el transcurso de una entrevista para ver si encontramos esa frase que resuma el espíritu de la conversación. Y el modo en que cerraste la respuesta anterior con esa frase, me gustaría ser una gran cuentista, creo que lleva la delantera hasta el momento. La periodista narrativa Ariana de Souza leyó Una música futura, que es el libro que publicaste este año 2020, y escribió un texto en el sitio web de Biblioteca Viva. Vamos a dejar el enlace para quienes estén leyendo y escuchando esta entrevista y puedan leer lo que ella escribió. Ariana tiene la siguiente pregunta para ti. Hola María José. Cuando te leo me pasa que puedo ver la herida de la historia. Está ahí, es poderosa y se toma el texto. Sin embargo, ni siquiera en ese momento se siente visceral. Siempre es cuidado, siempre es desde una distancia como bien elegante. Y considero que tener esas ambas cosas es muy, muy difícil de lograr. Entonces, mi pregunta es, ¿cuántas vueltas sueles darle un texto? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánta distancia? Gracias. Sí, me gusta esa oración. Soy muy feliz escribiendo cuentos y me gustaría ser una gran cuentista. O tal vez, no creo que suene todo lo pomposo que puede sonar, como que me imagino así como un titular de diario, de revista que diga quiero ser una gran cuentista y que parezca como que me quiero ganar el Nobel por cuento, ¿no? Y no se trata de eso, pero sí de lograr muy buenos cuentos y que si me llegan a conocer por mis cuentos, yo eso me hace muy feliz y trato mucho de trabajar esos cuentos. Sobre el comentario de Ariana, conozco esa reseña y gracias por compartir el link para quienes estén escuchando. Creo que depende de los cuentos, creo que hay algo de visceral. En mi opinión puede ser que no la comparta Ariana u otros lectores. Creo que en el último cuento de Kintsugi hay algo más visceral. Creo que hay cuentos en Lugar que son más viscerales. Y sin embargo, claro, siempre hay mucho cuidado de lo que habíamos conversado antes. Yo me voy grabando muchas veces, me escucho una y otra vez. Edito de oídas, edito después en papel. Me gusta mucho trabajar las frases, como a nivel de frase, me gusta mucho. Me gusta llegar al tono exacto que quiero y a la forma exacta en que quiero que se cuente algo. Y sobre el tiempo, la distancia, no tengo una distancia estándar. Algunos cuentos los escribo de una sentada y hay otros que van tomando su tiempo. Me pasó con Una música futura que hay cuentos que lo escribí de una. Y luego fui revisando un par de cositas y otros que los iba trabajando de a poco durante no mucho tiempo. Una música futura lo escribí en 3 meses, de enero a marzo del 2019. Esa fue como la gran escritura, de ahí se fue al concurso, estuvo congelado y después ya trabajamos algunas cosas con Arantxa Martínez, la editora de Kimber, para la publicación. Pero durante esos 3 meses hay cuentos que escribí de una sentada y luego fui corrigiendo cositas y otros que iba de a poco y durante un mes entero estaba en un par de páginas, después al mes siguiente se le agregaban otras páginas y iba así avanzando, como que se fueron cocinando de manera más lenta. Entonces no tengo un modo estándar de distancia. Pero me gusta mucho profundizar en esas heridas y nombrarlas, contarlas,
acercarme a ellas y de nuevo, siempre con esa atención por la frase, siempre con esa atención con tratar de lograr las mejores frases para mi libro, digamos, no digo como de todos los tiempos, pero sí soy muy mañosa de que no hayan repeticiones, de que hay palabras que no me gustan como suenan y las saco porque no me gustan como suenan, aunque sean precisas por otras razones. Entonces hay un trabajo ahí bien artesanal y bien paciente dentro de mi impaciencia que hemos hablado antes para corregir si le doy 1000 vueltas y está esa tensión un poco obsesiva por el lenguaje, que tal vez, no sé si por ahí iba el comentario de Ariana, pero que puede sonar frío a ratos o para algunos lectores. A mí me importa mucho como poder mostrar y que se vea bien, que se sienta bien, no en el sentido de bueno, sino como de la mejor manera posible, no que se sienta bien, que se sienta como feliz. Eso se me ocurre, pero no hay una distancia estándar. Como digo, hay cuentos que escribo una sentada, y de hecho ese fue mi método durante mucho tiempo, o sea, tratar de escribir un primer borrador de una sentada y después ir corrigiendo y corrigiendo. Y luego con el tiempo, sobre todo en Una música futura, me fue pasando eso de dejar que el texto no se acabara, ¿no? Y escribir 2 páginas y en una semana más escribir 3 páginas y dejar que el tiempo se fuera metiendo en los cuentos. Y que lo fuera impregnando de alguna manera. O sea, me pasó con Cuidado, me pasó con Panda, me pasó con Una música futura, que iba como agarrando capas, como pintando por capas. De nuevo todo dentro de esos 3 meses. No he tenido nunca la experiencia de que tal vez han tenido otros escritores de demorarse 3 años en escribir un libro, 5 años en escribir un libro. Para mí el trabajo siempre es más o menos rápido, una vez que ya me pongo a trabajar en el tema, ¿no? De frentón, digamos. Pero creo que eso es lo que puedo responder. Acá finaliza la parte 1 de la entrevista con María José Navia. Continúa escuchando en la parte 2. Si te gusta lo que hago, puedes apoyar mi trabajo. Tengo un perfil en Buy Me a Coffee que acepta transferencias por PayPal. Si estás en Chile, tengo una cuenta en Revenue donde puedes hacer pagos únicos utilizando tu tarjeta de débito o crédito. Los enlaces están en la descripción de este video.